Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dos. En esta ocasión vamos a hacer una entrega cortita porque vamos a tratar un suplemento de un juego que la verdad es que no hay mucha gente que haya llegado a jugar, principalmente porque es un juego ya caduco, es un juego bastante retro, que es el suplemento de Caballeros de la Antigua República para Star Wars Saga, Star Wars de 20. Aunque bueno, esta es una versión de Star Wars de 20 que no llegamos a ver en castellano. Hablé de ella hace unos 8 años, pero lo voy a refrescar un poco. Esta es una versión que sale un poco sale a rebufo del episodio 3, La venganza de los Sith, y es una versión casi que podríamos decir previa a cuarta edición de D&D, a pesar de que todavía utilizaba muchísimas mecánicas de lo que era la tercera edición revisada. De hecho, todavía tiene el logo de D20 System, el logo clásico. En el caso del de la Antigua República ya venía con el logo nuevo, el logo que sacaron para cuarta edición. Entre los cambios que habían aquí era que había menos clases, todo lo que eran los bonificadores de los rangos de habilidades, eso se lo quitaban de encima. Las defensas eran las tiras de salvación, reflejos, fortaleza y voluntad. Quitaban el tema de los puntos de vitalidad, solamente tenías puntos de golpe, pero tenías un umbral que te hacía que cambiara tu condición y pudieras pelear peor, en caso de que ya estuvieras un poco herido. Y había bastantes cambios a nivel de lo que eran los puntos de fuerza y tal. Además, todo estaba un poco más condicionado con respecto al nivel. Quitaban los ataques iterativos, el hecho de que pudieras atacar más de X veces por asalto. Lo compensaban haciendo que hicieras más daño. O sea, es un poco a nivel, un poco quinta edición en ese sentido, aunque bueno, ya sabéis que quinta edición de Dungeons and Dragons vive de algunas cositas de cuarta edición. Y lo que es que la mayor parte de las clases de personaje venían con árboles de talentos que se parecían un poco a lo que había en Dado de 20 moderno. Pero esto es principalmente este libro, del cual no vamos a hablar porque ya hay un vídeo, a pesar de que sea un poco antiguo y que normalmente nos quedábamos un poco trabados porque es uno de los primeros vídeos y es un poco lo que toca. Pero vamos a hablar directamente del libro de Star Wars, Caballeros de la Antigua República, que como podéis comprobar, no, más que nada si estáis siguiendo el canal, hablo de él principalmente porque estoy ahora mismo haciendo la serie del Caballeros de la Antigua República, del primer videojuego, y es de lo que está basado esto. Principalmente está basado en los dos videojuegos de BioWare, en KOTOR, también conocidos como KOTOR, por Knights of the Old Republic, KOTOR 1 y KOTOR 2, que trata del pasado lejano del universo de Star Wars. No trata exactamente cuentos de los Jedi, a pesar de que te lo diga, porque sí, que aparece algún personaje, aparece alguna tradición de lo que sean los cómics de Dark Horse, en los cuales tocaban lo que era el pasado mítico de la franquicia de Star Wars. Evidentemente estamos hablando de todo Lucas. Aquí casi todo lo que hay es, podríamos decir que legado, aunque creo que Disney va a respetar en parte todo lo que es el trasfondo. Esto no toca el MMO, el juego de Old Republic, principalmente porque A es anterior, B, casi todo el material que hay aquí es bastante reminiscente más que nada de los dos primeros videojuegos. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una expansión bastante a nivel de reglas, porque esto es casi todo Crunchy. Ya sabes que la fascinación de Crunchy es que mete granularidad en lo que sería el sistema. No solamente porque nos meten algunas cuantas razas más, principalmente razas que aparecían en los videojuegos. Sobre todo, casi todo el material que hay, gran parte del material, es casi más reminiscente del segundo videojuego, que es de Obsidian, que no del primero, a pesar de que el primero también se toca, evidentemente. Tenemos rasgos heroicos, que lo que hacen es que nos expanden las clases de personaje que teníamos en el manual básico. Nos añaden nuevos árboles de talento. Que los árboles de talento, por cierto, eran un poco como lo que tenemos en quinta edición, por ejemplo, que es el tema de las pequeñas subclases, que nos permiten personalizar un poco. O mejor dicho, unos árboles de talento que es que tenemos toda una serie de talentos, como si fueran dotes, pero no son dotes, más que nada porque principalmente los escoges desde esa lista, que podemos más o menos utilizar para personalizar la clase. Y esto es lo que nos añade. Y esto es lo que nos añade. Nos añade sobre todo, evidentemente, cosas para la fuerza, porque además, evidentemente, siendo esto caballeros de la Antigua República, evidentemente se centra en lo que sería el conflicto entre los Jedi y los Sith, sobre todo los conflictos antiguos. Pero tenemos para otras clases, como por ejemplo cazarrecompensas. Bueno, cazarrecompensas más bien, esto es el Scrounger, que sería ahora no me sale. Que sería el perdonavidas, el canalla.
Tenemos el explorador, tenemos el soldado, tenemos algunos cuantos ejemplos más. Tenemos dotes y tenemos alguna. Ya empezamos con algunas reglas que son como muy especialitas, ya que vienen directamente en este libro. Cosas como, por ejemplo, con dotes combo. Sí, empezamos a probar cosas nuevas. Que tenemos aquí unas posibles maniobras o habilidades especiales que solamente se nos activan en caso de que tengamos cierta combinación de dotes. Cosas como, por ejemplo, que tenemos desenvainado rápido y competencia con el sable láser, la podemos. Con sable de luz, perdón. La podemos utilizar para desenvainar rápidamente y que no haya absolutamente ningún problema, y podemos activar el sable de luz a la vez que lo sacamos. Esto por poner un ejemplo. Luego tenemos además dotes nuevos, evidentemente, casi todos dotes que tienen que ver con cosas de los videojuegos, cosas como por ejemplo entrenamiento mandaloriano, entrenamiento Chani, ese tipo de cosas, que son sobre todo trasfondos que hay dentro de lo que sería estos videojuegos. Luego tenemos las clases de prestigio, porque ya sabéis que esto es tercera edición, y en tercera edición, vale, que esto había dicho que esto era casi cuarta, pero en tercera edición evidentemente hay cosas como las clases de prestigio. Y tenemos, por ejemplo, el soldado de élite mandaloriano, tenemos nuevas clases de Jedi, el gladiador, el duelista de melee, aunque, o sea, de melee de cuerpo a cuerpo, aunque evidentemente ya no sale con sable de luz, con lo cual ya sabemos lo que tenemos. Y tenemos nuevos poderes de fuerza, nuevos poderes de la fuerza y nuevos talentos de la fuerza. Casi todos son poderes que había en los videojuegos, pero no estaban en la edición revisada de Dado de 20, que era la edición que existía cuando salieron estos videojuegos. Que cualquiera que haya jugado a las dos versiones, o sea, que haya jugado los videojuegos y haya jugado el Star Wars de 20, se habrá dado cuenta de que hay algunas cosas que no estaban. Cosas como, por ejemplo, la resistencia a la fuerza, por ejemplo. Sobre todo cosas que cosas que normalmente no estaban. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el torbellino telequinético de levantar a alguien y hacerle dar vueltas. Por ejemplo. Y tenemos técnicas, que ya son, aparte de poderes, ya son cosas que nos bonifican en cosas que no son exactamente poderes. Luego tenemos otras explicaciones de otras tradiciones de la fuerza, para que más o menos quede con el tema de la época, de que no solamente están los Jedi. Y tenemos todo lo que sería el equipamiento y droides. Esta sección es un poco un toma de acá, principalmente porque nos amplía bastante, sobre todo el tema de androides, tipos de androides nuevos, porque evidentemente los androides de la trilogía clásica prácticamente no los necesitamos o no los podemos usar, porque evidentemente han pasado son miles de años anteriores, pero nos encontramos con ironías como por ejemplo que hay algunas tecnologías que son mejores. Cosas como por ejemplo que tenemos por ejemplo armaduras potenciadas, tenemos que podemos mejorar determinadas armas y armaduras. Este suplemento utiliza reglas de un suplemento que yo no tengo, que es el Scum and Villainy, que sería maldad y vileza, que es un suplemento que tiene reglas para mejorar equipo. Este suplemento las utiliza, pero solo lo utiliza en parte, con lo cual tampoco es que no puedas utilizar nada de aquí, porque tiene algunos modificadores nuevos para que los puedas utilizar, pero son 3 páginas, así que tampoco pasa nada. También tenemos lo que serían plantillas para equipo. Cosas como, por ejemplo, que te puedas llevar un equipo y decir, bueno, este equipo es mandaloriano. ¿Y qué le aporta a esa pieza de equipo o ese arma que sea mandaloriana, por ejemplo? Pues son cosas que le puedes ir añadiendo. Lo mismo pasa con las armas, que le puedes ir metiendo cositas. Luego tenemos, evidentemente, androides nuevos con distintos rangos, porque además rango dependiendo de las distintas complejidades, con sus hojas de personaje completas, vehículos y naves espaciales, empezando por los speeders y pasando por todas las fases, incluyendo los destructores de la Forja Estelar, por ejemplo, y naves capitales. Y luego, por último, tenemos explicaciones de cómo funciona la campaña de la Antigua República, en el que a efectos prácticos es una época de guerra civil, anda, que sorpresa en Star Wars, en la cual tenemos por un lado los Jedi y los otros los Sith. Sí, no sorprende a nadie. Y bueno, en los dos videojuegos prácticamente hay 2 conflictos intergalácticos bastante gordos,
Y eso nos explica las distintas facciones que hay dentro de la guerra. Que a efectos prácticos es lado oscuro, que ya más o menos es lo que sabemos, o República Sith, como queráis ponerlo. Tenemos una pequeña. Tenemos una pequeña línea de tiempo. Y tenemos un cacetir galáctico con algunos planetas viejos, mejor dicho. Con algunos planetas viejos, con ciertas cosas que tienen los planetas. Las explicaciones, tal y como funcionaban, el gacetir de planetas en Star Wars Saga es bastante, los planetas son bastante más escuetos, porque los únicos que nos explican es un poco raza, población, qué tipo de tecnología tienen, y una tabla de conocimientos de cosas que se pueden saber o no. Esto es muy reminiscente de lo que luego te encontrarías, por ejemplo, en cuarta edición, o como es, por ejemplo, el manual de monstruos de quinta edición, que es bastante resumido, principalmente para tener la información casi más condensada. Yo echo de menos un poco que tener una explicación más extensa. Esto no es precisamente una guía galáctica de campaña, pero bueno, no está tan mal. Luego tenemos los Jedi. Nos explican un poquito más cómo son los Jedi de esta época, que son un poco menos establecidos, o sea, no con las mismas normas tan idiotas que de vez en cuando te encuentras en las pelis. Los distintos rangos de Jedi, tenemos muchas hojas de personaje. Muchas hojas de personaje, dependiendo de los rangos, de los que vayamos a encontrar. Algunos personajes, como Ulrich Kelkoma, que este señor creo que es de los cómics. Y evidentemente tenemos personajes de los videojuegos, como por ejemplo Bastila, que la tenemos por aquí. Y también, evidentemente, vamos a acabar teniendo. No podemos sino tener nuestros enemigos. Nuestros enemigos bueno, nuestros enemigos o nuestros personajes, dependiendo de si quieres hacer una campaña así, que también se puede. Y tenemos evidentemente personajes icónicos como Darth Revan, Darth Malak, los del Star Wars KOTOR 2, que no voy a dar spoilers, por si acaso algo serie. Pero bueno, aquí tenemos sobre todo es una galería de villanos y una galería de antagonistas que va muy bien, la verdad. Y aquí tenemos una explicación de cómo funciona la República en esta época, que en algunas cosas es más avanzada y en otras menos. Por cierto, decía que había temas de avances tecnológicos en el equipo. Hay una dote que es para llevar ciberimplantes, y estos ciberimplantes, en un principio hay muchas piezas de equipo que son muy reminiscentes de los videojuegos. En los videojuegos, como el Caballeros de la Antigua República funciona, es un poco a base de lo que era el Neverwinter Nights, evidentemente tiene espacios de equipo para cada cosa. Cosas como, por ejemplo, cabeza y tal. Y crearon un espacio de equipo que era el ciberimplante. Y son ciberimplantes rollo, pero no son brazos biónicos ni nada por el estilo. Son en plan rollo chips que te potencian. Chips potenciadores, sobre todo neurológicos. Que luego dices, y esto no te lo encuentras en Star Wars. Y luego hay cosas como, por ejemplo, los visores que te permiten conseguir habilidades técnicas y cosas así. Son cosas que dices, bueno, siguen un cierto patrón con respecto a los videojuegos, pero no son muy Star Wars, la verdad. Pero bueno, son ese tipo de cosas que hay que aceptar, sobre todo si quieres hacer una versión del Caballeros de la Antigua República para Star Wars. Yo creo que esto más o menos lo consigue. Por lo menos, si lo que queréis es una adaptación para Star Wars de 20 de lo que serían los videojuegos, esto es un libro que está bien y lo hace con buena nota. De hecho, casi no vais a echar nada en falta. Y si lo echáis en falta, normalmente es porque en el Star Wars Saga normalmente dividían todo, por ejemplo, lo que es las razas, y no las ponían todas en el mismo saco para que te tuvieras que ir comprando los distintos libros. Que es un poco lo que tenemos aquí, en cierto sentido. Falta, por ejemplo, lo de Skull and Villainy, que te haría falta, pero bueno, tampoco hace falta demasiado. De todas maneras, hay que decir de que este sistema ya está un poco de modé. O sea, ya la gente no juega normalmente a esto. Ya juega normalmente cosas como Star Wars quinta edición, o juega directamente a cosas como, por ejemplo, La Fuerza y el Destino, que es la versión de llevar Jedi de esto, aunque le falta lo de la Antigua República. Con lo cual, esto aún lo podríais utilizar por lo menos como fuente de inspiración. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.